Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Yo voy a leer una versión diferente a la que usted tiene ahí, pero todo es con un propósito. Así que usted me puede seguir. Su Biblia Reina Valera del 60. Dice así la palabra en esta versión que le voy a leer. Cristo murió una vez por nuestros pecados, siendo justo. Padeció también la injusticia para llevarnos a Dios. Entregado a la muerte en su carne, fue vivificado en el Espíritu. Puede sentarse. Dice la Biblia, siendo justo, padeció la injusticia. Ahora, su Biblia Reina Valera del 60 dice que siendo justo padeció por los pecados. Por usted se preguntará en su mente, ¿qué relación tienen los pecados con la injusticia? ¿Y qué relación tiene la injusticia con el pecado? Déjeme decirle que todo se relaciona. Porque todo pecado conlleva una injusticia. Y por ende, toda injusticia es pecado. Cada acto que nosotros hacemos erróneo es injustificable. No podemos decir, ay, es que yo lo hice porque la hermana me hizo esto. Yo le devolví esto porque el hermano me hizo aquello. Entonces, estamos violando la palabra del Señor, la cual dice que debemos de devolver bien por el mal que nos hace. ¿Amén? ¿Sí o no? Ahora, injusto. Si hablamos de pecado, dígame, ¿es injusto adulterar? Es injusto. ¿Es injusto fornicar? Es injusto. ¿Es injusto robar? Es injusto. ¿Es injusto maltratar verbalmente, físicamente a la esposa? Es injusto. Y no podemos justificarlo, no podemos decir es que yo lo hago por venganza o porque se lo merece aquella persona. No podemos decirlo, hermanos. ¿Amén? ¿Por qué? Porque nada de lo que hagamos erróneamente va a ser agradable ante los ojos de Dios. Jamás Dios va a ver con agrado el daño que nosotros le hacemos al prójimo. De hecho, el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primero es, dijo Jesús, amarás al Señor tu Dios. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Pero a pesar de todo, Pedro nos alienta a que si pecamos sigamos adelante, porque Cristo nos va a perdonar, porque Cristo nos va a salvar, porque Cristo nos va a limpiar. Nosotros sufrimos justamente nuestros actos erróneos. Hay gente que todo le echa la culpa y es prueba, y es prueba, y es prueba, pero nunca dice es consecuencia de lo que yo hice. Le preguntamos a la gente, ¿qué le está pasando? Ay, es una prueba. Pero luego si revisamos la vida de esa persona, no es prueba, es consecuencia. Y más aún cuando no hemos confesado nuestros errores. Porque si bien es cierto, Dios agarra nuestros errores y los pone al fondo del mar, también es cierto que cuando no nos apartamos de ellos, jamás vamos a encontrar paz y perdón de Dios. ¿Amén? La Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta, será prosperado. Porque no lo confiesa, no se aparta, entonces él va a estar ahí siempre. ¿Amén? ¿Sí o no? Ponga atención. Cristo sufrió injustamente para que nosotros hoy fuéramos tratados, hermanos, como que si no hubiéramos cometido ningún pecado. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, dice la Biblia. Querido hermano, Cristo, el hombre más correcto que ha pisado esta tierra, fue tratado como el peor de los pecadores, para que usted tuviera un trato de rey, un trato de príncipe, a pesar de lo pecaminoso que somos. Cristo fue tratado como debería de ser tratado usted, o como debería de ser tratado usted y yo. Pero Él asumió la posición que nosotros tenemos que tener, porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Pero Cristo murió para darnos vida y vida en abundancia de Él. Amén. Toda consecuencia, o más bien dicho, todo
cosa incorrecta que hagamos va a tener su consecuencia. Amén. Todo. Por ejemplo, yo le pregunto, el que le gusta robar puede correr el riesgo de que lo metan en la cárcel. Aquel que le gusta andarle siendo infiel a la esposa, yo digo, en el mejor de los casos va a resultar con un hijo ilegítimo fuera del matrimonio. En el mejor de los casos, porque en el peor de los casos va a resultar con SIDA. Cada error que nosotros cometemos va a tener su consecuencia. Hay gente que dice, voy a ir a pagar mis pecados al infierno. Mentira, aquí vas a pagar todo lo malo que haces. Aquí vamos a pagar todo lo malo que hacemos. El infierno va a ser ganancia para aquellos que no se arrepienten. Amén. No podemos nosotros entonces justificar nuestros errores. ¿Sabe usted por qué los cristianos no miramos novelas? Porque nunca falta en la novela aquella escena donde está la amante con el esposo de alguien y entra la esposa, los mira en la cama y el esposo dice, mi amor, no es lo que tú piensas, no es lo que ves. Si están en el lecho, ¿qué otra cosa puede pensar a la esposa? Por eso no acostumbramos a ver novelas, porque las novelas lo único que le enseñan a ustedes es a justificar su pecado. Cuando vayamos a ver un programa en la televisión hay que saberlo seleccionar, aunque hoy no hay película que no lleve su dosis de pornografía, porque eso es lo que vende en Hollywood. Amén. Usted mira los canales de televisión, hermano, 10 de la noche, 7 de la noche pasan unas escenas que en el tiempo que yo estaba chavalito todavía estaba censurado eso. Y yo creo que en el tiempo de los pastores que son de eso ni se miraba en la televisión. Pero ahora, ¿sí o no? Ahora los niños están más vivos que uno. Amén. Una promiscuidad que hay, no jugando. Amén. Están los niños abiertos de la mente ya. Ahora, si bien es cierto, hay personas que están sufriendo la consecuencia de su pecado, pero hay gente, hermano, que no es prosperada por una bendición, fíjese. Y usted va a decir, hermano Carlos, ¿cómo es eso? ¿Usted me cree que es difícil o fácil vivir en la pobreza? No, pero a veces es una bendición vivir en la pobreza, hermano. Porque fíjese que Dios le quiere bendecir. El problema es que usted no está preparado para recibir la bendición de Dios. Porque al Dios darle lo que usted se merece como hijo de Dios, va a abandonar la iglesia y seguir al mundo en el peor de los casos. Ya no va a venir al culto. Entonces Dios dice, me lo ve y mejor dice, mejor lo tengo rayando y tapando con el gallo pintito y la lechada que a usted le gusta tanto, pero que esté en la iglesia orando y alabándole. La gente de escasos recursos, hermanos, está en una mejor posición para atender el evangelio de Cristo. Es una bendición a veces ser limitado de recursos, porque los que son ricos, con su riqueza, quieren cubrir la pobreza espiritual en la cual viven, como el joven rico. Su riqueza no hacían que pretender cubrir su pobreza espiritual, pero el pobre, la gente de escasos recursos, no tiene dinero para disfrazar su pobreza, su condición de pobreza espiritual. Y sea rico, sea pobre, nosotros tenemos que aceptar que somos pobres espiritualmente para que aquel mandamiento se haga vivo en nosotros. Bienaventurados los pobres de espíritu. Amén. Por eso es que la gente que tiene plata, hermano, se rechazan el evangelio, lo desechan. Amén. Y los que están, déjeme decirle que la mayoría no son buena cosa. Yo conozco gente evangélica con plata y tienen una boca, hacen unas cosas porque piensan que con su dinero van a manipular a Dios. Amén.
Hay otra clase de personas que sí está peor. Y son aquellos que están sufriendo las consecuencias del pecado de alguien más. Amén. Por ejemplo, ¿cuánta gente hay en la cárcel injustamente por una calumnia, por un chisme, porque a alguien con poder se le antojó meterlo a la cárcel? He visto en Estados Unidos un par de casos que le han puesto la inyección letal a un tipo y después de haberlo matado se dan cuenta que él no tenía nada que ver. Gente que ha pasado 10, 20, 30 años en prisión y después se dan cuenta que él no debía nada. Sufriendo por el pecado de otro. Amén. Hay gente que les hace daño. Y otra gente es la que les está martirizando. Están en una condición de dolor porque alguien más les está dañando. Acabo de ver un testimonio de un hombre, de un anciano, el cual estaba en la corte en Estados Unidos. Era la sentencia de un famoso asesino conocido como el asesino de Río Blanco. Allá en los años 2003, 18 de septiembre, este hombre iba a ser sentenciado. Los familiares tuvieron la oportunidad de desahogarse unos minutos en contra de aquel hombre que había matado 48 mujeres, que ni de ellas se acordaba cómo era. Unos decían: mereces morirte, mereces podrirte en la cárcel, que tu muerte sea lenta, mereces irte al infierno. El hombre está con una cara como quien dice: a mí qué me importa todo lo que me digan. Igual ya cometí el delito. Pero se paró un anciano. Y este anciano se paró y dice: todos me odian. Yo no le había matado a su hija. Hermano, ese hombre ya como que cambió la cara cuando le dijo que todos lo odiaban y él no. Pusiste en duda mis creencias cristianas, porque quién no, ¿verdad? De un hecho así. Yo creo que a cualquiera de nosotros que le quiten la vida a uno de nuestros hijos es difícil perdonar a aquella persona. Pero Jesucristo dijo que te tenía que perdonar de perdón, y el hombre soltó el llanto del asesino. Y podemos ver testimonios como el del evangelista Gigi Ávila. Con qué amor se dirige a su yerno cuando le había matado a su hija. Y este hombre hizo lo imposible para que no le pusieran la inyección letal. Porque él decía: si lo mata en su alma se va a perder. Otro padre no hubiera estado interesado en la alma del asesino de su hija o de su hijo. Y escuché el testimonio con qué amor se reveló: es que mi yerno no sabía lo que hacía. Cualquiera de nosotros ya no es un yerno cuando es el hijo del diablo en ese momento. Y yo creo que con toda razón. Pero hay gente que tiene la capacidad de perdonar las injusticias que alguien más les hace. Ahora, la Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 11: apártense del mal, practiquen el bien, busquen la paz y sigan tras ella. Este hombre cumplió en su totalidad el mandamiento que está en 1 de Pedro capítulo 3 verso 11. Se apartó del mal. ¿Por qué? Porque no devolvió mal por el mal que le habían dado. Hizo el bien, lo practicó con benevolencia, recetándole una dosis de misericordia humana a aquel que le había matado a su hija. Buscó la paz, claro, porque buscó la paz de su alma. La gente dice: yo voy a perdonar para vivir en paz. Muchas veces eso es incorrecto. Nosotros perdonamos para que aquel que nos hizo daño esté en paz y no tenga remordimiento de conciencia. Porque aquel que le diga: yo perdono y se me olvida, déjenme decirle que es mentira. Siempre vamos a recordar el daño que nos hacen. Pero perdonamos para que el que nos ofendió se sienta bien y no cargue remordimiento de conciencia. Practicamos la paz con los hermanos.
Y no solo eso, seguimos tras esa paz que es el mandato de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. A nosotros nos han enseñado, queridos hermanos, que los extremos son malos. Y agarramos aquel versículo de Apocalipsis: por cuando eres frío ni caliente te vomitaré de mi boca, y lo sacamos de contexto y torcemos las palabras del Señor. Los extremos no son malos. Depende en qué extremo esté. Ahí está el problema. Porque yo, cuando era pecador, me encontraba en el extremo del mal, pero acepté a Cristo como mi Salvador y corrí al extremo del bien, al extremo estar limpio. Jesucristo nos demostró cómo se puede pasar de un extremo a otro en cuestión de poco tiempo. Jesucristo estaba en su gloria y en cosa de poco, aproximado de 27 años, vino a ser el hombre más sufrido que ha pisado esta tierra. Estuvo en el extremo de la gloria eterna y vino a ser el hombre más sufrido que ha parado en esta tierra. Pero después de eso, 3 días después volvió a estar en su gloria, demostrando que puede uno apartarse del camino del mal y correr al camino del bien. No le estoy diciendo que Jesucristo cometió pecado, pero fue contado con los pecadores, dice la Biblia, sin pecado. Ahora, en asuntos eclesiásticos también debemos de tener discernimiento, hermanos, porque la Biblia dice que debemos de restaurar el espíritu de mansedumbre, poniéndonos en los zapatos de aquel individuo que cometió el error, porque nosotros podemos ser tentados también. Si usted no tiene ese discernimiento y esa capacidad de ponerse en los zapatos de aquella persona que ha cometido un error, ni se meta ni se le ocurra andar restaurando a nadie. Porque lo que va a hacer es que lo va a terminar de destruir. Ese hombre que ha cometido errores, lo último que quiere que llegue usted a darle un sermón de aquellos que le partan la vida. Aquel hombre lo que quiere es una palabra que le diga 7 veces da el justo, 7 veces se levanta. Levanta tu ánimo, Cristo te va a perdonar. No estás hecho para hacer un perdón. Porque derrotados son aquellos que bajan los brazos y se quedan con los brazos caídos. Estamos programados para levantarnos una y otra vez, cada vez que caemos, porque del polvo de donde estemos, de ahí la mano poderosa de nuestro Dios nos va a levantar. Desgraciadamente, nosotros los evangélicos, los que no son guapos en todo, son militares en todo, partiéndole la vida al mundo y al mundo, y nosotros todo lo permiten. Ahí debemos de nosotros estar en el centro. Nosotros debemos de estar en un nivel Cristo-céntrico. ¿Son malos los extremos entonces? No todos, porque tenemos discernimiento para saber cuál es el extremo del bien y el del mal. Es malo quedarse en el centro. En asuntos de restauración es mejor vivir en el centro. Demostrando con esto que el discernimiento del espíritu es el que lo va a guiar a usted para hacer justicia con aquellas personas que han cometido errores. Amén. El verso 18 dice: Cristo murió una vez por nuestros pecados. En el antiguo pueblo de Israel, el sacerdote entraba una vez al año a llevar el cabrito, a llevar el macho cabrío. ¿Para qué? Para expiar los pecados. Pero después de que Cristo murió, ya no hay necesidad de eso. Porque Él entró una sola vez al lugar santísimo con su propia sangre, y ahora usted tiene libre acceso a Dios, y usted ahora es responsable de entrar al lugar santísimo espiritualmente en oración. ¿Amén? ¿Sí o no? Imagínense que Cristo tuviera que morir, andar muriendo cada rato por usted.
una sola vez por nuestros pecados. Por eso que la gente ahora, hermano, hace unas cosas. Hermanos, hay gente que cree que por el sacrificio que hace va a obtener el perdón de pecados. Y mire, pastor Juan, yo he recibido palos por predicar esto. Porque yo les digo que esto es por gracia. No podemos hacer nada para la salvación. Cristo nos la dio totalmente. Cómo nos conducimos en esta vida es la consecuencia de que somos salvos. Nuestra manera de caminar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de amar al prójimo. Pero no es al revés como muchos creen. Amén. Ahora ponga atención a lo que le voy a decir. Porque hay gente que paga penitencia para obtener un milagro. Es más, obtuvieron el milagro y siguen pagando la promesa. Y piensan que con llegar con las rodillas todas raspadas van a obtener el perdón de sus pecados. En Semana Santa yo he mirado gente cómo se crucifican, hermanos, imitando a Cristo. Ahora, lo que no saben es que en el antiguo pueblo de Israel, morir colgado en un madero era señal de morir en maldición. Hay gente que le gusta estar maldita, hermano. Discúlpeme la expresión, pero es verdad. Quiere adoptar posturas judías y no saben ni lo que significa la cruz, con un hombre pegado ahí. Amén. Hebreos capítulo 9 versículos 26 al 28 dice: porque en este caso hubiera tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. En cambio ahora Él se ha manifestado una sola vez en la consumación de los tiempos para abolir el pecado por medio de su sacrificio. Y así como está escrito y así como el destino de los hombres es morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Mi papá me dijo hace unos años: vos que estás empezando a estudiar teología, te quiero hacer una pregunta. Ya, pastor, ¿quién es el que divide? Yo vi ahorita el diablo, padre. Entonces vos sos un hijo del diablo, porque vos sos seguidor de Lutero, y Lutero dividió la iglesia católica. Y vos acabas de decir que el único que divide es el diablo. Qué bien informados estamos. Y lo celebramos en octubre, amigo. Yo le digo, lo que celebramos en octubre no es la división de la iglesia católica, sino la reforma por parte de los Lutero. Hay que estar bien informados. Porque nosotros no dividimos nada, nosotros quisimos hacer una reforma. Protestamos, por eso nosotros somos protestantes. ¿Contra qué protestamos? En primer lugar, contra la venta de las famosas indulgencias. Quizás para usted no conozca el término indulgencia, pero la Iglesia Católica siempre ha promovido la venta de indulgencias. Pero en los años 1500 se apareció un papa llamado León X. Y a este hombre se le ocurrió decir que entre más le echara la alcancía, más luego subía el alma al purgatorio. Y yo digo, si hay un purgatorio, ¿dónde lo dice la Biblia? Si usted me trae su Biblia y me dice, hermano Carlos, aquí dice que hay purgatorio, yo le digo, todo lo que yo he predicado desde que me convertí a Cristo fue un error. Pero muéstrenmelo con su Biblia. No existe. Son inventos de San Agustín. Amén. Ahora, Martín Lutero vio el negocio que estaban haciendo. Y dijo, un momento, esto no es por obras para que nadie se gloríe. Esto es por gracia. Agarró el libro de Romanos
35 tesis y se las voy a pegar a la ley ahí en la puerta del palacio. Diciendo que la salvación es por gracia. Ahora yo me fui a buscar al diccionario secular. ¿Qué quería decir la palabra indulgencia? Y me llevé la gran sorpresa en la definición del diccionario Larousse. Indulgencia: perdón que otorga la Iglesia Católica de los pecados ya perdonados. Y yo dije, ¿cómo dice? Y vuelvo a leer. Perdón que otorga la Iglesia Católica de los pecados ya perdonados. Como dijo Eugenio Derbez, que alguien me explique. Porque si ya están perdonados, ¿de qué me perdonan la Iglesia Católica entonces? Si eso te agarró un diccionario secular y si agarra un cristiano, les parte la vida. Hermano, Cristo murió una sola vez. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener perdón de pecados. Amén. ¿Sí o no? Dice el verso: padeció injustamente para llevarnos a Dios. Nosotros los seres humanos, hermanos, pretendemos alcanzar el perdón de Dios de cualquier forma. Por eso nos sacrificamos. Por eso pagamos el precio. Y yo te digo, querido, ¿cuál precio pagas tú? Si el precio Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. ¿Qué sacrificio haces tú? Si el sacrificio lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Usted mira ayunar como un sacrificio. Déjeme decirle, para mí ayunar no es un sacrificio, para mí ayunar es un deleite. Venir a la iglesia cansado es un sacrificio. No, hermano, estás equivocado. Esto es un deleite para nosotros cristianos. Orar a Dios toda media hora diaria. Sacrificio. ¿Por qué sacrificio? No debería ser un deleite hablar con tu Dios. ¿Cuál sacrificio? Usted a lo más que llega es a esforzarse y ser valiente. ¿Cuál precio? Yo no pago ningún precio, por día pago Cristo. Yo valgo la sangre. El precio lo pagó por mí Cristo. Y nada de lo que yo haga puede compensar el sacrificio por excelencia que mi Jesús hizo por mí. Amén. O ay, 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 si no dice amén, diga ay, 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 pero algo diga. Codea al que tiene al lado y diga, despertate, te está hablando el Señor. Amados hermanos, yo ya voy a ir cerrando el mensaje. Yo creo que no es lo que esperaba, pero hoy de aquí va a salir edificado usted. Mire, el acercamiento que hoy tenemos a Cristo, hermano, no es de una manera física, hombre, no se equivoque. El acercamiento que hoy tenemos a Cristo, hermanos, es de una manera espiritual. Usted alcanza a llegar a Dios en oración. Eso es espiritual, hermano, eso no es físico. En ayuno, eso es espiritual, hermano. ¿Usted entra al lugar santísimo terrenal todos los días? No, entra al lugar santísimo celestial cuando usted decide doblar sus rodillas y orar a Jesús y llegar hasta donde está su intercesor. Espiritualmente, no físicamente. Va a llegar el momento en que físicamente vamos a ser como Dios, dice, porque vamos a tener cuerpos incorruptibles. Porque vamos a resucitar, dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que no van a ser transformados, dice, inmediatamente. Pero hoy nuestro acercamiento a Dios es de una manera espiritual, no física. Ahora, debemos de consagrar nuestros cuerpos a Dios, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero no nos acercamos a Dios con nuestro cuerpo, nos acercamos a Dios con nuestro espíritu. Porque Dios es espíritu. Y como su carne es pecaminosa, ¿usted qué cree que hace Dios cuando mira su carne? Le dan ganas de salir corriendo. Pero cuando Él ve su alma y su espíritu limpiados con la sangre de su Hijo Jesucristo, dice, no, estos ya están limpios, huelen a santidad. Estos fueron comprados con la sangre de mi Hijo. Marcos capítulo 15, versículo 38. Yo con esto cierro y que me acompañe el hermano en el piano, por favor.
Porque hoy lo que le voy a decir es algo glorioso y quizás nunca se lo habían enseñado, quizás sí. Pero yo quiero cerrar con esto. Marcos capítulo 15, verso 38 dice: el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Hermanos, cuando Cristo murió, se rasgó el velo del templo. Y aquellos dos pueblos pasaron a ser un solo pueblo. Porque ese velo que dividía a los gentiles con el pueblo judío se rasgó. Pero no solo eso, se rasgó para que usted tenga libre acceso a Dios. Y ese velo que le evitaba a usted entrar al lugar santísimo quedó anulado, eliminado. Amén. Es por eso que ahora ya no solo existe el pueblo judío. Ahora también está el pueblo gentil, que somos adoptados. Porque en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Y tenemos un espíritu que clama también: Abba, Padre. Y como si estamos limpios, tenemos la dicha de ser llamados hijos de Dios. Ya no hay judío, ya no hay griego, no hay gentil. Ahora todos somos un solo pueblo. Lavados y redimidos con la sangre del Cordero. Para los judíos es tragan gordo cuando uno les dice esto. Tengo un comentario, el comentario Kadosh. Yo estaba preparando una enseñanza para la iglesia. Yo agarré el texto de inicio. Pasarás por el fuego, no te vas a quemar. Pasarás por las aguas y no te vas a ahogar, ni la llama arderá en ti. Porque yo soy Jehová, tu Dios, que te salva. Y el comentario Kadosh dice al pie de la página: este versículo lo agarran los cristianos y se apoderan de él, pero este versículo es para el pueblo judío, no es para ellos, dice el comentario Kadosh. Los judíos son celosos contigo que se rey. Creen que solo Dios les habla a ellos. Pero a mí me habla Dios cada vez que hablo su palabra. Me habla Dios, me habla Cristo. Y he tenido un par de experiencias donde me ha hablado audiblemente también. Pero mentiroso fuera decirle que cada rato me habla Dios, como muchos dicen. Cada rato le habla y le habla, no, a mí me habla cada rato, pero cuando leo la Biblia. Pero han habido ciertas oportunidades de que audiblemente Él me ha dicho cosas. Yo lo he hablado y así ha pasado. Hay que tener cuidado cuando habla o no habla Dios. Hermanos, si usted lee el sinóptico de Mateo, no solo dice que se rasgó el velo, sino que también dice que muchos sucesos impactantes sucedieron en ese momento que Cristo estaba muriendo. Las piedras se partían, los muertos resucitaban, hubo un gran terremoto y el velo del templo se rasgó. Ahora, todo esto tuvo un propósito. No fue que pasó por casualidad que Dios lo hizo. He escuchado teólogos decir que cuando dice la Biblia que los muertos resucitaron, dicen que eran muertos espiritualmente y que volvieron a la vida, al conocimiento. Pero eso no puede soportarlo uno bíblicamente. ¿Por qué? Porque todavía no era el tiempo de la gracia. Porque el poder del Espíritu Santo no había venido todavía para predicar la buena nueva de salvación, para que espiritualmente resucitaran como lo hacemos hoy nosotros. Porque faltaba que resucitara a Cristo, faltaba que caminara con sus discípulos, faltaba que él ascendiera y que les digo todavía: espérense un tiempo más. Y de ahí va a ir a predicar a Jerusalén, y luego toda Judea, y luego a Samaria, y después a todos los confines de la tierra. Entonces, ¿cómo es que los muertos espirituales resucitaron en ese momento? Ese versículo es literal. Eran muertos como Lázaro, que tenían 3 o 4 días de que habían muerto.
y resucitaron. Pero el término también está mal. Porque el término correcto es revivieron, no resucitaron. Porque el primogénito de la resurrección es Cristo. Ellos revivieron, volvieron a la vida y después se volvieron a morir. Amén. Ahora, ¿por qué se partían las piedras? Hombre, y si no se partían las piedras, ¿cómo iban a salir esos que estaban sepultados de los sepulcros, pues? Tenían que partirse las piedras porque con una piedra tapaban el sepulcro, entonces las piedras se partían y aquel que estaba en venta allá adentro miraba la luz y se acercaban a sus familiares y hombre, pero si hace 3 días te enterramos. Sí, pero es que no andaba muerto, andaba de parranda. ¿Se da cuenta cuál es el propósito de partirse las piedras? Para que los muertos salieran de los sepulcros. Pero hay algo impactante en un terremoto. Eso es en la mente del hermano Carlos también. No lo puedo soportar tanto teológicamente, pero déjenme creer que sí. Para que el sacrificio de Cristo ceremonialmente fuera perfecto, gotas de su sangre tenían que caer en el propiciatorio del arca. Porque antes eso es lo que hacía el sumo sacerdote, entraba con el macho cabrío y en la tapadera del arca tiraba gotas de sangre del macho cabrío para expiar los pecados. Si la sangre de Jesucristo no cae en el arca del pacto, yo creo que ceremonialmente no hubiera sido un sacrificio completo. Pero entonces dejen imaginarlo, porque según los estudiosos, abajo del polvo estaba el arca del pacto enterrada. Tembló la tierra, se partió, gotas de la sangre de Cristo de aquella estocada que le metió el cinturón en un costado, cayeron en el propiciatorio del arca, y el sacrificio de Cristo fue ceremonialmente perfecto. Déjenme pensarlo y creerlo así. Ahora, el primer milagro de Cristo, que usted tenga vida eterna. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Unos eruditos dicen que era el velo que estaba afuera en los atrios, porque había un velo afuera, usted ve eso, y dice que hicieron un velo en el exterior y un velo en el interior. Pero si fue en el exterior, entonces no hay salvación todavía para nosotros. No hay entrada al lugar santísimo para nosotros. Fue el velo interior. Y se arrancó de arriba para abajo. Porque si se hubiera arrancado de abajo para arriba, no hubiera arrancado un hombre. Pero Cristo, después de morir y antes de descender a predicarle a las almas que estaban encarceladas, pasó rompiendo de arriba abajo el velo del templo, porque él venía para abajo a predicarle a los espíritus encarcelados, rompiendo el velo del templo. ¡Qué gloriosa realidad! La salvación para los gentiles había llegado. Nosotros que no éramos pueblo, pasamos a ser pueblo de Dios. Nosotros que no habíamos nada, pasamos a la vez también en las calles de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros que no hay un pueblo por nosotros. Ahora valemos más que el oro de todo el mundo. Te pregunto yo entonces, en esta hora, ¿la vida de Cristo es la que te hace salvo o salvo? La vida de Cristo te hace salvo, pero hay gente que piensa que la vida de Cristo intachable, correcta, y por eso quieren súper espirituales, andar que casi sienten en el cielo con un aureola arriba y son más chismosos que saber quién es. Hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Con la boca le alaban, pero su corazón está podrido, hermanos. Porque la vida de Cristo, yo tengo que ser como Cristo vive en la tierra. Acércate a Cristo, querido, así como está, sé original. Amén. Jacob recibió la bendición cuando se acercó a Cristo con su verdadero nombre, porque se acercó a Dios con su verdadero nombre. Porque Jacob quiere decir tramposo.
Jacob. Nunca Jacob se aparentaba como él era. Utilizó los pelos de Saúl para presentarse a recibir la bendición de su padre, disfrazándose de Saúl. ¿Por qué? Porque él sabía que era un usurpador, que era un tramposo. Amén. Pero se le apareció el ángel y le dijo, pastor, que cómo se llamaba. Le dijo, yo soy Jacob. Le dijo, cuando regresaba después de que la jugada que le había hecho el suegro. Dijo, no, me represento y le voy a decir mentiras también. Mejor le digo que soy Jacob, que soy un tramposo, peleado. Si no me bendices, no te dejo ir. Entonces le dijo, porque te me has presentado con tu verdadero nombre, siendo un tramposo, siendo un usurpador, yo te daré un nuevo nombre. Te llamarás Israel. Gloria a Dios. Y la Biblia dice en Apocalipsis que nosotros vamos a tener una piedrecita con un nuevo nombre. Amén. Para aquellos que se acerquen a Jesús tal como son, no aparentando lo que no son. Acércate a Cristo así como estás, sucio, pecador, como somos. Acerquémonos a Él y digamos, Señor, te fallamos diariamente, pero perdónanos. Porque la vida de Cristo lo único que hace es mostrarnos cuán pecaminosa es la nuestra, cuán incorrectos somos, cuán malos somos, cuán débiles somos. Pero si el velo del templo se rasgó inmediatamente después de que Cristo murió, yo les puedo asegurar que no fue la vida de Cristo lo que a mí me dio salvación, fue la muerte de Cristo la que a mí me dio redención, perdón de pecados, salvación. Y no tengo que acercarme hipócritamente a Cristo, sino que me voy a acercar tal como yo soy. Sin falsedades, sin hipocresías, tal como somos, acerquémonos a Cristo. Ponte sobre tus pies en esta hora.